Hola, soy Mochero Vázquez, director del programa Sembrando Conciencia, que se transmite todos los días jueves a las 8 de la noche por Libros del APRA, a través de sus diferentes redes sociales. Podemos escuchar o ver la entrevista en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. En esta oportunidad tenemos como invitado a nuestro querido compañero, Víctor Raúl Alfonso Ugarte Castro. Él es estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Vive en la parte más importante de Lima, en Lima Este, San Juan de Lurigancho. Es una ciudad que tiene más de 1,5 millones de habitantes, creo. Víctor Raúl fue en las elecciones generales pasadas candidato a una diputación por Lima, representando a las filas del Partido Aprista Peruano. Víctor Raúl, bienvenido a nuestro programa Sembrando Conciencia. Te lo agradezco, querido Mochero, y por medio de este programa poderme comunicar con las diferentes partes del país. Espero poder resolver las preguntas de manera adecuada. Muy bien. Estamos viviendo unos días bastante intensos, llenos de mucha emoción de varios lados, de la ultraizquierda, de la izquierda, del centro, de la derecha y de la ultraderecha política que de una u otra manera tiene nuestro país. Para todos los peruanos, indoamericanos y para todo el mundo, porque hoy día la comunicación pues es rapidísima, vivimos en la sociedad del conocimiento y de la información en tiempo real. Y el día 7 de diciembre va a ser recordado en la historia política del Perú porque sucedió un hecho político inédito, sui generis. Pedro Castillo Terrones, que fungía de presidente de la República y que desde el inicio de su gestión fue duramente cuestionado por actos ilícitos, por hechos ilícitos cometidos por él, por su familia más cercana, por sus ministros y funcionarios de gobierno. Este hecho, estas situaciones desencadenaron el 7 de diciembre y se produjo un autogolpe nunca visto en la historia política del mundo. Y sobre este tema es el que quisiera, Víctor Raúl, tu opinión, un análisis de todas estas situaciones que estamos viviendo los peruanos, como joven político que eres y como un destacado líder del Partido Aprista Peruano. Nos gustaría pues que los que nos siguen en estas redes sociales puedan escuchar tu punto de vista, tu análisis. Bueno, querido Mochero, yo creo que podríamos llamar esta etapa de la historia del Perú como ese título que puso García Márquez, que decía Crónica de una muerte anunciada. Y digo esto porque nosotros vemos ya finalizado, y hoy en este momento, encarcelado a una persona que le hizo en 1 año y medio, creo que más daño que ningún otro presidente en la historia del Perú. Yo creo que es un exceso decirle presidente. Incluso decirle expresidente es un exceso que la democracia y la historia de la democracia peruana se le podría adjudicar. Hola, pero ¿quién era Pedro Castillo? ¿No? Porque yo creo que es muy importante ver al actor en el escenario y después enmarcarlo de una manera, digamos, más adecuada en el momento que le toca. Él llega a un momento donde se concurren diferentes y difíciles momentos en la historia del Perú. Nosotros salíamos del COVID y en ese momento había un desazón lo suficientemente grande para que la población entendiera que todas las falencias que habían existido en su acceso a la medicina o a establecimientos médicos se lo adjudicaran a la democracia y a sus gestores, o sea, a la clase política. Ahora, eso ya venía pasando con un Vizcarra que hizo que la democracia no pueda, digamos, satisfacer las necesidades
de 250 personas que terminan falleciendo en ese proceso. O sea, entendemos que la sociedad peruana estaba completamente desesperanzada, fastidiada. Y encuentra a este Pedro Castillo, que era un profesor sindicalista, que venía de la Sierra del Perú, y que ya había tenido una personificación en la huelga de estudiantes, en la huelga de profesores, y que un poco el Perú ya lo conocía. Creo que era un radical, un sindicalista radical, y yo creo que esas dos concurrencias son fundamentales para entender qué era lo que nosotros podríamos sufrir bajo el liderazgo de este señor. Digamos que lo que termina pasando es que durante 1 año y medio, la persona que equivocadamente logró un número de votos que aparentemente serían mayores al que perdió. Pero yo regreso al tema específico de que ya no existían las condiciones para que esa victoria sea legítima, porque también existía un ex miembro del Partido Comunista, que es el actual presidente del Jurado Nacional, que validó esta poco transparente elección. Así que ese Pedro Castillo recorre el país de forma consistente, tratando de posicionarse en zonas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que son espacios de contradicción socioeconómica muy amplia desde el inicio de la República, y que los diferentes gobiernos no han podido resolver. Pero lo que él hizo específicamente fue prometer obras irrealizables, y no solamente irrealizables, sino que no tenían el sustento económico, ni siquiera estaban presupuestadas. Y les puso un título, les puso un discurso que repitió en cada lugar del país donde llegó, que es: si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y yo creo que ese tema es muy importante, porque se ejecutó por medio de personas que trabajaban en el gobierno, que eran prefectos o subprefectos, que empezaron por su importancia política a concentrar los programas de apoyo social a las personas. O sea, no solamente le dabas vía el PRONA, vía otra institución del Estado, alguna posibilidad, alguna ayuda a sectores específicos, sino después le decías, no solamente la obra no la va a hacer cualquier otro, sino que ese apoyo, ese bono, también te lo van a quitar. Y yo creo que eso es muy importante para poner en contexto la gran movilización de personas alrededor del hecho específico y como consecuencia del autogolpe que él da a la democracia del Perú. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ya en el caso específico del autogolpe, ¿no? Finalmente lo que podemos entender es que la democracia peruana, esta difícil democracia, Alberto Fujimori, que es frágil, que es endeble, que fundamentalmente es electoral porque no ha logrado, al ritmo de lo que necesitan las ingentes cantidades del Perú, solucionar los problemas de las personas, ha logrado, a pesar de su fragilidad, defenderse contra el autogolpe que quiso dar el señor Castillo. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo, porque la democracia no es un estado quieto, es un proceso, digamos, de construcción nacional, y que evidentemente nos va costando lo suficiente como para tener personas de ese nivel intelectual y moral, ¿no? Y de práctica delictiva como la que ha tenido el señor Castillo. Pero yo creo que es muy importante resaltar este hecho. La democracia logró, con el marco, dentro del juego democrático, generar el harakiri en el dictador. O sea, él no es alguien que podría victimizarse contra la democracia, porque la democracia y el juego político, que es el juego del ejecutivo en equilibrio con el parlamentario, hace que en un proceso natural de vacancia, por un sinnúmero de acopio de denuncias que tenía el señor Castillo, lo precipite a tomar la decisión de cerrarlo. O sea, él pudo ir y defenderse ante la representación nacional, pero decidió entrar en la historia como en algún momento lo fue Sánchez Cerro, como lo fue Odría, o como lo fue Benavides.
y últimamente como lo fue Fujimori. Esa es una decisión personal. El señor está ahorita en Barbadillo porque él decidió interrumpir la libertad de 30 millones de peruanos. Triunfo del Perú. Momento el Partido Comunista del Perú para chantajear a la democracia, a lo que queda de la democracia y al gobierno de transición de la señora Dina Boluarte. La agenda es, si tú no aceptas la Asamblea Constituyente, que todos los peruanos, o que pocos peruanos quieren, porque el Perú es un país productivo que vive el día a día, representado en ese 75% de informales, que en este momento no pueden capitalizarse vendiendo algo en las fechas navideñas o en julio. La cuestión que esa interrupción interrumpe el ánimo, el ADN del Perú vigente, el Perú actual. Es interesante decirlo, porque finalmente los más pobres son los que sufren los estragos de la parálisis económica del golpe. Y regresando al chantaje, la toma de carreteras va a seguir, porque ellos nos están exigiendo a la Asamblea Constituyente que no de ese gobierno de transición que evidentemente tiene que quedarse en el marco de las constituciones. Transparente y limpio, como no fue el último que lo puso a Pedro Castillo en el poder. Yo creo que esto es muy importante. Que esto es lo que ha sucedido en el Perú esta última semana. Muy bien. Víctor Raúl, interesante análisis y creo que quedamos pendientes con una siguiente invitación para el próximo jueves a través del Libro del APRA en nuestro programa Sembrando Conciencia. También queremos, antes de despedirnos, hacerles presente que el 25 de diciembre está bastante cerca y bueno, será motivo y oportunidad para reencontrarnos con nuestras conciencias, con nuestros corazones y con la paz que necesitamos todos los peruanos para que la vida política y para que los hogares puedan percibir también que la política es buena, porque definitivamente es buena. Lo que son malos son los políticos que la ejercen. Así que mi querido Víctor Raúl, Libro del APRA y Sembrando Conciencia, agradecen tu presencia y quedas invitado para nuestro segmento del viernes 29. Hasta entonces y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Adiós.